La tensión interna en el gobierno de José Antonio Kast sigue escalando tras los enfrentamientos protagonizados por el ministro de Vivienda Iván Poduje, quien tras cita en La Moneda aceptó los recortes de Quirós. En Renovación Nacional acusan que el secretario de Estado genera conflictos innecesarios y dificulta la coordinación política del Ejecutivo. La crisis también volvió a instalar críticas al rol del segundo piso liderado por Alejandro Irarrázaval, cercano asesor presidencial, mientras el Partido Republicano cerró filas en defensa de Poduje. Sectores oficialistas exigen mayor orden político y fortalecer la conducción del ministro del Interior, Claudio Alvarado. Camilo. Se escribe... No, que estaba viendo el apellido de Irarrázaval y se escribe igual que el metro. Porque Sí, hay algunos Irarrázaval con B larga. No sé si han cachado esa distinción de los Irarrázaval. No, debe haber alguna pugna ahí de nombres. No, quería contar... Bueno, esto es muy interesante lo que pasó ayer. Llamaron al orden a Poduje. Sí, mira, partamos un poquito con lo que ha ido ocurriendo, sobre todo desde la mañana, porque ¿te acuerdas que ayer comentábamos que estuvo Andrea Valladares dando una entrevista y que uno pensaba que en esa entrevista iba, digamos, a hablar sobre el segundo piso, la crisis, y no, en el fondo fue a la entrevista a hablar de Poduje. Y en esa entrevista sobre Poduje, claro, ahí en el fondo lo que pasó o lo que cuajó respecto a la semana pasada es que Paulina Núñez, la presidenta del Senado, que tuvo crítica a Poduje respondió despidiendo a dos de sus aliados dentro del ministerio. Finalmente lo que hace es cuadrar a todo su partido detrás de ella. Entonces eso es lo que está cuajando en este momento. Hay un malestar de RN. Y recordemos que en un gobierno, sobre todo con harto ministro independiente, los partidos pesan. Los partidos empiezan a tener un papel importante. Los partidos de Chile Vamos, que su principal, digamos, fuerza reside justamente en que son una colectividad que puede coordinar movimientos, que puede coordinarse e incluso apretar al Partido Republicano, que es el partido del presidente Kast. Entonces, mucho ojo con estos movimientos, pero lo interesante, lo que todo el mundo acá quiere saber, es qué pasó con Poduje porque lo llamaron al orden. Apareció el presidente Kast. Espérate, porque lo primero que dijo Poduje fue: a mí mi jefe es Kast. Y después parece que le dijeron: no, tiene más jefes. Y lo llamó el jefe. No, y hay una cosa muy interesante. Yo, como me gusta ir a visitar basurales, he estado atento a las distintas expresiones del Sin Filtro Verso, que son los programas de nicho que básicamente apoyan y dan sentido a esta administración. Como lo que sucede en Argentina, vamos a hablar de Adorni con Carajo, que son estas dinámicas de gente que sostiene con fuerza que todos los avances contra los zurdos son relevantes. Son muy aduladores de la figura de Poduje porque creen que Poduje tiene una energía que no tienen los otros ministros. Entonces estaban muy preocupados de sostener a Poduje y los trolls de internet también están muy atentos a eso. Pero parece que le dieron un cachamal a Poduje. Sí, Poduje cuando dijo mi jefe es el presidente Kast y no Jorge Quirós, básicamente lo que está haciendo es una reacción respecto a los recortes. Uh-huh. Recortes en el MIMBU. Se viene un recorte, ayer se estaba hablando de, por ejemplo, recorte en Viña del Mar. Hay una suerte de relativizar dicho reporte que salió en varios medios informados, justamente porque son dinero destinado a la reconstrucción que, tal como hemos visto la semana pasada y también días anteriores, ha tenido una serie de problemas y que incluso se supo a través de un reportaje de reportea.cl esto de que Poduje habría forzado un informe para poder demoler y construir de nuevo, lo que evidentemente trae más gastos, y ese es lo preocupante de la situación. Poduje, esto es bien llamativo porque llegó a La Moneda y nadie sabía por qué estaba el ministro Poduje aquí en La Moneda, porque no es su casa, digamos, el MIMBU queda en otra parte de Santiago, y llegó a La Moneda, estuvo en la oficina del presidente y salió y se fue a pie. Y en eso que se va a pie, lo agarran los periodistas y le empiezan a preguntar qué pasó, qué le dijeron, y él dijo algo que en política es evidente: esto no fue un llamado al orden. Eso confirma que fue un llamado al orden del presidente. No pienses en el elefante. Claro. A ver, tenemos el audio. A ver, Poduje, el mal día de Poduje, mira.
una lista de espera de 250.000 familias. Tenemos un déficit de 500.000 familias sin casa. Y yo tengo hoy día que trabajar el doble para que esas familias tengan casa, como esa señora que ahí nos paró. Todo el tiempo me encuentro con gente que me dice, dele, siga. ¿Por qué? Porque necesitamos nuestras casas, necesitamos arreglar nuestros barrios. Y eso va a ser tiene que ser mi foco y bueno, y sí, para eso tengo que cuidar cosas más formales, habrá que hacerlo para mantener ese foco. ¿Y el presidente le hizo un llamado al orden respecto a su presidente? No, ¿perdón? ¿El presidente le recomendó algo respecto a las formas? No, es que no hablamos de eso con el presidente. Es una reflexión que yo le comento que creo que todo el mundo, en el caso mire, lo que pasa, nuevamente les digo, nuestro contacto con la comunidad, ahora estuvimos con familias que están damnificadas, mucho sufrimiento, con burocracia, con años de espera por una casa. Entonces lo que transmite la familia es enojo, es mucha rabia, es esperanza pero rabia. De las listas de espera en vivienda, de la burocracia no sé, pues de los consejos de monumentos, de todos los temas ambientales, que a veces se extralimitan. Entonces, a veces yo, claro, llego con esa energía, que es transmitir el enojo de los ciudadanos para los cuales yo trabajo. Pero tengo que poder, en el fondo, canalizarlo también hacia las soluciones, que es lo que esperan nuestros ciudadanos. Por el fondo de emergencia. Ahí está, Poduje, que viene de varios conflictos. Uno entre Poduje y Paulina Núñez. En su momento el ministro calificó una locura la ley de humedales impulsada por Alfonso Dorresti y el PS. Núñez le pidió al ministro estar a la altura. Poduje le respondió públicamente y NRN interpretaron todo esto como una señal de desorden interno. Entonces, Sí, Poduje es un personaje singular de este relato, ¿no? Sí, es bien llamativo ese momento en donde empieza a explicar que él lo que hace, por qué se ve tan enojado o las formas no son las mejores, porque de hecho hace una autocrítica respecto a sus formas, que siempre puede ser mejor, aunque no del fondo, él no se retracta del fondo, que es una discusión que vamos a profundizar, pero respecto a eso, él dice que él se encuentra con mucha gente enojada y que por eso le anda enojado. Ese fue como la explicación en términos muy simples, ¿cierto? Como que la gente le reclama, le dice, oye, pero las listas de Él es espera como en una vivienda. esponja Y emocional. él dice, no, yo tengo que transmitir esto hacia arriba, ¿cachai? Entonces se lo quiere transmitir al ministro Quiroga, al presidente Kast, y no funciona tan así, creo yo, las cosas. No, Debiese ser más se bien llaman un traductor. autoridades. Claro. No, en rigor no son, sí, en este caso sí, pero son personas que tienen que más bien ser traductores de cierta realidad, más que ser netamente personas que llegan y tiran lo que le están diciendo la gente. Recordemos que él también está medio peleado y se agarró fuerte con parlamentarios de la región de Los Ríos, justamente porque hay una situación que afecta a, si no me equivoco, cerca de 600 familias Ujú. en la región de Los Ríos por la construcción de vivienda en un sector, en un humedal. Y hay una complejidad grande, importante, que tiene que ver justamente con Valdivia, que en general es una ciudad humedal, es una ciudad que sobre todo después del terremoto, con el ingreso de la ola, generó un cambio en el ecosistema importante. Y construir un humedal, más allá, digamos, que es una discusión válida e interesante respecto a lo medioambiental, construir vivienda en un humedal tampoco es un gran negocio, porque justamente lo que ocurre es que son sectores que se inundan Claro. constantemente. O sea, imagínense una localidad lluviosa como lo es Valdivia, tener casas sobre pisos, porque eso es un humedal, son abajo, la distancia que hay entre la superficie y las napas subterráneas es muy poca, por eso siempre está húmedo. Construir ahí es mal recomendado, incluso desde la Biblia. En la Biblia está esa historia respecto a construir sobre arena o construir sobre roca. Desde ahí en adelante, digamos, la recomendación a la Tiempo arquitectura es impresionante. Entonces, hay una cuestión, y que el ministro de Vivienda, que además es un arquitecto reputado, un urbanista con laureles académicos, esté, digamos, defendiendo la posición de sí o sí de construir sobre humedales, es a lo menos llamativo, es una contradicción en sí misma, y en términos técnicos es algo que se puede refutar no solamente desde administración o desde la oposición, sino que en esto pueden hablar expertos, y han hablado expertos, justamente no recomendando ese tipo de construcciones. Entonces,
Es bien compleja el panorama para Poduje. Poduje tuvo que retractarse finalmente, como retroceder en sus posiciones. Creía que era un ministro con un poder o cancha libre, y finalmente lo que ocurre ayer es que se le acota la cancha, le dicen no, tú tenés que jugar de lateral y no podías arrancarte esto en jerga futbolística, no podías largarte al ataque y dejar la defensa descuidada. Oye, hay un tema con Irarrázaval. 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 Yo también me enredo con Irarrázaval también, pero es Irarrázaval. Y hay que usar el acento. Irarrázaval. El jefe de asesores presidenciales. Que volvió a ser cuestionado. Porque Sí. ahí hay toda una pelea. Sí, lo que pasa es que él, mira, entre cuestionado y no, porque también intentó recuperar. Tuvo ayer una reunión con demócratas, Ya. que ya es un partido chico, pero un partido de gobierno. Y tuvo esta reunión, entonces buena onda, fotito, incluso con ministros de la octava región, parlamentarios de la octava región, el caso de Janet Pérez, que es de demócratas. ¿Es Janet Pérez? No, es Janet Pérez, demócrata. Joana Pérez. Joana Pérez, que es de demócrata, que era de la EC antes. Entonces, fotito y qué sé yo, se le trata de dar cierto respaldo a Irarrázaval en esta pugna, ¿cierto? En esta guerra interna que está teniendo la administración Kast. Oye, y ojo, que en medio de todo este debate que se ha instalado sobre el rol también del segundo piso de la moneda, que muy bien sabemos que es este espacio clave, que es poco visible, pero se toman las decisiones estratégicas del gobierno en el segundo piso de la moneda. Y ahí ahora aparece otro elemento que pone el foco, porque se conoció el contrato del jefe de asesores del presidente, que es precisamente del personaje que estamos hablando, Sí. que es Alejandro Irarrázaval. Ahí me salió bien, ¿o no? ¿Sí? Que es además una figura clave dentro de este equipo más cercano, porque estamos hablando de un sueldo que puede llegar hasta los 9,5 millones mensuales, que con un contrato total de más de 85 millones hasta finales de este año. Y ahora el punto de esto es que, obvio, no es ilegal, está dentro de los márgenes establecidos para este tipo de cargos en el Estado, pero aparece en un momento particularmente sensible con todos los recortes que están pasando, porque ahora justamente el segundo piso está siendo cuestionado por su nivel de influencia, por su bajo nivel de visibilidad y por esta idea de que ahí se concentra un poder que no siempre es fácil de observar desde afuera. Entonces acá lo importante que es el jefe de asesores de José Antonio Kast, va a recibir 9,5 millones mensuales y, ojo, es amigo personal del presidente, coordinador del llamado segundo piso, que es el núcleo estratégico del gobierno. Y pues recordemos que le subieron el sueldo Sí, po. a los Es que asesores. hay un viejo debate por derecha que no un debate malo. ¿Cuál? Que es, si vengo del mundo privado y gano 10, ¿por qué me tengo que ir al mundo público a hacer una especie de acto como de sacrificio? Eso por derecha lo piensan así. Mm. En el piñerismo pasó. En el piñerismo se debatían sobre los sueldos. Y lo que decían era, los sueldos del mundo público tienen que estar a la altura del mundo privado. Pero claro, en este escenario de recortes por el lado de Quirós, no se ve bien. Entonces, y además, siendo el amigo, tampoco suma, ¿no? Sí, es un escenario. El tema de los sueldos es claro. Lo que pasa es que además se ve feo eso de te vais subiendo los sueldos y mientras estáis criticando a la administración anterior también, en muchos casos por lo mismo. Entonces, eso es lo que choca. Hagamos un breve, antes de cerrar esta parte, el recuento de lo que pasó con Irarrázaval ayer. Hubo, cierto, un comité político ampliado en La Moneda. Fueron presidentes de partido, parlamentarios. Fue bien digamos, una mesa de conversación bien nutrida, y al final de la mesa Esquela dice, bueno, hablemos de este elefante en la habitación que está incomodando a todo el mundo, y hace una crítica sin nombrar a Irarrázaval, pero diciéndole que digamos, hay una persona o hay personas que a lo mejor quieren el bienestar del gobierno, pero que están provocando daño. Entonces esas personas deberían dar un paso al costado. Y eso, Irarrázaval se puso el poncho, le respondió, trató de justificarse diciendo que él no estaba tratando de agarrar más poder del que le competía. Y ahí finalmente todo esto termina con Alvarado diciendo, cualquier queja que tengan los partidos la canalizan a través de mí. Trata de posicionarse y también, en cierto modo, blinda
a Irarrázaval, que recordemos también es parte de la misma generación del presidente Kast, hay como son amigos, hay cercanía porque ambos son formados en la UDI. De hecho, Guillermo Ramírez dijo que él lo conocía personalmente y que le tocó trabajar en una mesa directiva de la UDI hace bastante años, antes de su salida. Entonces hay una situación ahí que se intentó poner paño frío y finalmente no se logró. La crispación sigue, la guerra intestina de esta administración sigue su curso. Mira, voy a citar a Bio Chile porque acá cuentan la vinculación personal e íntima que tienen junto al presidente Kast y dice: Irarrázaval y Kast son dos viejos amigos. Aunque estudiaron carreras distintas, sus caminos los unió el gremialismo cuando ambos asistían a la Pontificia Universidad Católica. Desde entonces, el ingeniero acompañó al actual jefe de Estado en prácticamente todas sus incursiones políticas. Renunciaron juntos a la UDI en la rebelión frente a los coroneles, para luego fundar Acción Republicana. Más tarde hicieron lo propio con el Partido Republicano. Su talante ejecutivo y bajo monte de gerente general de Kast, Irarrázaval se ha granjeado fama de un asesor técnico y diligente. Eso sí, su figura no ha quedado exenta de cuestionamientos internos. Y es que una vez que Kast resulta electo, le encargó personalmente la conformación del gabinete ministerial durante la instalación de la OPE. Él analizó y elaboró los perfiles de los posibles ministros e incluso hay voces que los indican como el responsable del descalabro que ha sufrido casi una veintena de seremis de todo Chile con la renuncia de sus titulares. Cacha. Sí, pues, ese caso que ha sido bastante ruidoso a nivel de redes sociales y estructuras. Irarrázaval es uno de los protagonistas de esta jornada y por supuesto lo analicemos acá. Puesto número 2 del ranking. El gobierno de Javier Milei enfrenta un creciente desgaste interno por la situación judicial del jefe de gabinete Manuel Adorni, luego de nuevas revelaciones y videos sobre millonarios gastos en refacciones de su vivienda. Aunque el presidente Javier Milei y Karina Milei mantienen públicamente su respaldo dentro del oficialismo, aumentan las dudas sobre la continuidad política del funcionario. La crisis también abrió tensiones en el esquema de comunicación libertario y coincidió con una nueva ofensiva digital encabezada por Milei junto a influencers oficialistas. Mientras sectores libertarios buscan blindar al gobierno con la batalla cultural, crecen las críticas internas, el malestar legislativo y las especulaciones sobre movimientos dentro del círculo de poder presidencial. Pregunta: ¿Adorni sobrevive? La tiene muy fea. Mira, la tiene fea y está haciendo ver mal al presidente. Salió una columna ayer en The Economist. Podríamos echarle un ojo a esa columna que quienes no tienen, digamos, acceso al The Economist la pueden leer de manera gratuita porque también la subieron en español y gratis en La Nación Argentina. Y se llama Milei está en problemas. Así. Así, el The Economist, uno de los diarios de economía más importantes del mundo. Y está muy bien escrita y me da mucha risa porque... Javier Milei está en serios problemas. En serios problemas, esa es la columna de el The Economist. Vemos ahí a Milei en una foto como que se está desparramando en la imagen. Me gusta cómo está escrita por varias cosas. Uno, The Economist trata a Milei como Mr. Milei todo el rato. El señor Milei tomó estas decisiones, ¿cachai? Como que no es la estructura que usualmente... no sé, tiene la fórmula del periodismo en español, pero parte hablando de esa cuña que acá recogimos hace algunos días, que es, ¿saben quién fue el más afectado por esta economía en términos reales? Yo, dice Javier Milei en esa declaración, y así parte esta columna de The Economist, diciendo que fue una frase que obviamente marca el actual estado que tiene Argentina, la mala situación económica, pero dice que a Milei en estos momentos lo están rodeando dos factores y que lo están hundiendo en estos momentos y que están hundiendo su administración. Uno es justamente una economía en dificultades y lo otro, los escándalos de corrupción. Son como, digamos, las dos elementos, y ahí entra lo de Adorni. ¿Por qué? Porque dicen que en el fondo esta cuadratura que ha tenido Milei en favor de Adorni, de los hermanos Milei, ya se está hablando de los hermanos Milei, justamente porque Milei recientemente viajó fuera del país y se quedó Karina. Y muchos dicen, oye, ¿por qué no fueron juntos? Es llamativo. Y es porque Karina necesita resolver la situación de Adorni.
Adorni está muy cuestionado, de Adorni hecho. es el vocero. Es el vocero jefe de gabinete, es como el nombre oficial que tiene digamos, en el sistema público argentino. Pero claro, es el vocero para, digamos, hacer el paralelo con Chile. Ahí estamos viendo a Manuel Adorni y Javier Milei. Esto fue en campaña, ahí se ven mucho más jóvenes los dos, de hecho. Como que se han viajado en el poder, mucho. Demasiado. Bueno, Manuel Adorni, recordemos, se le han ido descubriendo una serie de actos de corrupción. Subir a su señora a viajes oficiales es Ese uno de fue el ellos. escándalo. De hecho, todo parte un poco de ahí. Después se descubrió que, por ejemplo, Adorni tendía a arrendar charter para viajar con su familia a lugares que son relativamente cercanos. Se pegaba, por así decirlo, unos Taylor Swift, ¿cierto? Eso es como viaje corto, Relámpago. pero claro, en avión. Lo que son muy caros, tienen mucho gasto. Y lo que tiene particularmente con muchas dificultades Adorni es justamente lo que tiene que ver con la compra de viviendas. Él vivía antes en una suerte de barrio de clase media, terminó viviendo en un barrio muy pudiente, el barrio de Caballito de Buenos Aires. Se compró una mansión y también se le han descubierto otras propiedades e inversiones en distintas partes. Las personas que vendían, por ejemplo, esa casa que estaba en Caballito decían que no lo conocían. Y ayer estaba revisando, por ejemplo, esta noticia que sale en el diario Perfil, en donde se muestran videos de las refacciones que hicieron en otra de las viviendas de Manuel Adorni, que está en Indio, Cuba, que costaron $245.000, que para que se hagan una idea son algo así como 240 millones de pesos chilenos. O sea, solo en refacciones, en arreglos. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Es impresionante cómo todo esto se empieza como a filtrar en la prensa argentina. ¿En qué consistieron, digamos, las refacciones, los arreglos a esta vivienda, una suerte de mansión en Indio, Cuba, en la localidad de Indio, Cuba? Cambio de piso, cambio de paredes, un quincho, una pileta, que es lo que nosotros acá conocemos como piscina, y una cascada en el jardín. Puso una cascada en el jardín. Puso una cascada en el jardín Manuel Adorni, ahí estamos viendo los arreglos. Tuvieron que declarar las personas, los contratistas que hicieron estas refacciones en esta vivienda de Manuel Adorni en Indio, Cuba, y que lo tienen muy complicado. Todo esto está hundiendo, salieron encuestas estos días en Argentina, y tiene una forma de medir las encuestas en Argentina que es distinta a la chilena, porque la aprobación y la desaprobación se mide en términos de números positivos o negativos, y hay un rango cero que es como una suerte de neutralidad, como que podríamos decir que en Chile podría ser algo así como el 50% de aprobación. Hoy día Javier Milei está en menos 30. Ya. Está en números negativos. De hecho, en la columna que vimos del The Economist, chantaron ese gráfico. Como la curva, si la podemos ver ahí, José, cómo esa curva se va hundiendo y llega a un número negativo, el menos 30, lo que tiene muy preocupado y que también lo recoge el mismo The Economist. Esa es la aprobación que está teniendo Javier Milei 2024, 2025 y 2026, completamente hundido, y justamente por estos casos de corrupción y el mal momento de la economía argentina. Se cae el gobierno libertario, hay que estar atento a lo que vaya pasando. Puesto número 1 de esta mañana de día miércoles 6 de mayo. El Consejo Fiscal Autónomo realizó una dura advertencia sobre la mega reforma del gobierno de José Antonio Kast, al detectar riesgos relevantes para las arcas públicas. Según el organismo, el proyecto generaría déficits fiscales al menos hasta el año 2031, incluso considerando el efecto positivo del crecimiento económico. La presidenta del CFA, Paula Benavides, sostuvo que la neutralidad fiscal dependerá críticamente de que se materialicen las proyecciones de crecimiento del Ejecutivo. Además, advirtió que el proyecto requiere fuentes de financiamiento adicionales que no están contenidas en la iniciativa. Esto es lo que dijo en la Comisión de Hacienda. Escuchémosla. Esto es lo que dijo. Está Está la pauta. en la pauta. Está en la pauta. Sí. Pero está el audio ahí. Porque ayer fue la reunión. Sí, Estuvo Paula Benavides y estuvo en el video. Si lo podemos escuchar, a ver, porque es interesante ver lo que dice al principio en específico, que me parece digno de análisis. Mira. El Le informe echamos cabo. financiero nos muestra que el proyecto de ley presenta déficits fiscales al menos hasta el 2031
incluso considerando el efecto en crecimiento, pese a que proyecta un superávit en el largo plazo. Asimismo, también señalar que los efectos sobre el crecimiento dependerán que se mitiguen estos riesgos fiscales, de modo de asegurar la sostenibilidad fiscal. Son cosas que deben ir de la mano, ¿no? Si no logramos una senda de convergencia que asegure la sostenibilidad fiscal, aumentan los riesgos, aumentan las tasas de interés y eso también tiene una repercusión negativa en crecimiento. Entonces queremos plantear que es importante que estas cosas se analicen en conjunto, que no compiten, que tienen que ir de la mano. Esa fue la declaración. Sí, a ver, expliquemos primero qué es el Consejo Fiscal Autónomo, porque me imagino yo, mucha gente que no es como un órgano que constantemente esté sacando esté haciendo No noticias. el Fondo Monetario Internacional. No, es en palabras muy simples, lo voy a explicar en lo técnico, pero en palabras muy simples, el Consejo Fiscal Autónomo es algo así como un perro guardián de las arcas fiscales. O sea, básicamente lo que necesita ver en términos legales el Consejo Fiscal Autónomo es justamente ver que en el fondo los gastos no sean mayores a los ingresos o las platas que estén el fisco. Incluso considerando las proyecciones de deuda que pueda tener el Estado y su capacidad. Es decir, que la deuda no supere con demasía, con parámetros que ellos mismos establecen, digamos, el tema de las lucas en el Estado. Eso es en términos muy sencillos. Consta de 5 directores que son nombrados por el presidente de la República, pero que necesitan los 2/3 del Senado para ser aprobado. Es un órgano autónomo y no es resolutivo. Solo puede hacer observaciones de este tipo. Y uno podría decir, bueno, el Consejo Fiscal Autónomo es de izquierda. El Consejo Fiscal Autónomo, antes de que terminara la administración Boris, lo hizo polvo. Fue un órgano que dijo que esta administración había tenido una serie de falencias en esa materia. Esto lo dijo en marzo de este año, que tenían que ver con, por ejemplo, errores en la proyección, gasto excesivo, que no se estaba cumpliendo en uno de lo que se conoce como es un sistema que inventó Izaguirre para que en Chile no tengamos una suerte de fondo para que en casos complicados, cuando tengamos el fondo de crisis, emergencia. No se llama fondo de emergencia, tiene otro nombre, es como ajuste estructural, si no me equivoco, es lo voy a encontrar por ahí, pero es un elemento que en el fondo lo que permite es el balance estructural, la regla del balance estructural. Es algo que parte del gobierno del Lago en adelante. Y básicamente lo que hizo el CFA, por ejemplo, con la administración Boric, con Hacienda del presidente Boric, es justamente que no se respetaron. Lo que hizo ayer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, al analizar el plan Quirós, lo hizo polvo. Sí. O sea, no es solamente lo que se plantea acá, que tendríamos un déficit de aquí al 2031, si esta reforma se aprueba. No, les dice en síntesis que hay demasiado pensamiento mágico. Sí, y son 9. Es algo que está sistematizado, son 9 observaciones que hacen en esta línea de cuestionar el plan Quirós. Y es tan demoledor el programa que lo que tuvimos fue al presidente Kast y a Jorge Quirós diciendo: vamos a analizar el informe del CFA con detenimiento y vamos a responder a cada una de las observaciones. O sea, ni siquiera fue como no estamos de acuerdo inmediatamente, que es lo que uno pensaba que en el fondo podría haber como críticas, como haber prevenido las críticas que podrían venir del CFA contra justamente este proyecto, sino que básicamente agacharon el moño un poco. Dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿cachai? Esto pone un escenario bien complejo porque en el fondo igual se sabía que esto venía, porque en el fondo lo que ocurre, y tal como lo ha dicho el propio Jorge Quirós, este es un proyecto que va a generar déficit, pero no se sabía que era de esta magnitud. Claro. Si eso esa es la gran cachetada que le propina el Consejo Fiscal Autónomo a esta administración. Eso es lo complicado. No, la verdad, lo analizamos a primera hora de la mañana. Hay varios puntos que son críticos, pero no se esperaba este golpe por parte del Consejo Fiscal Autónomo. Porque además lo que les dice, lo que insinúa también en el informe es hagan el PAC Quirós y no el plan Quirós. O sea, porque tampoco le dice no. Lo que le dice es, tienen que ajustarlo. ¿Cachai? Eso es lo que en síntesis informan ayer en el Congreso. Y los medios no pudieron hacer el juego que sí hicieron con el FMI ayer.
Porque el FMI también esbozó críticas. Sí, po. Y, Pero ahí medio lleno, medio vacío. pero por ahí entre medio dijo que por ahí también podía beneficiar el crecimiento, entonces muchos se agarraron de eso y titularon el FMI respalda el plan Quiroz porque va a beneficiar al crecimiento, pero hace observaciones, ¿cachai? Como que hicieron esa trampa. Acá no había eso. Entonces todos los medios se vieron obligados a agarrarlo del CFA, del CFA y decir, jodimos, hay que hacer el arreglo. Dos datos curiosos que yo creo que es importante poner sobre la mesa. Entre las conversaciones que estuvieron ayer también en el Comité Político Ampliado, por parte de los parlamentarios fue, necesitamos insumos para discutir a favor del plan Quiroz. No sabemos cómo defender este proyecto. Oh. Eso es en parte, necesitamos argumentos para ir a los medios, para ir a la entrevista y defender esta política pública. Porque no es tan fácil... al menos como tratar de desenredar la mentalidad que tiene Jorge Quiroz para poder llegar y explicarle a la gente, digamos, un proyecto de esta magnitud y con los cambios que propone. Entre las cosas que también hace también el Consejo Fiscal Autónomo es que le pone cifra a cosas que ya hemos comentado y que incluso están sobre la mesa por ejemplo, el tema de que con el crecimiento se va a permitir, digamos, subsanar lo que la falencia o el déficit que podría generar esto. Pero lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que no. Oye, Que si es que sube, no va a alcanzar, digamos, a rozar, que es algo que también la evidencia lo dice, es algo que está estudiado. Entonces, finalmente lo que hace Paula Benavide del CFA es decir, esto es un peligro para las arcas fiscales y pone la voz de alerta. en el punto, y para ir cerrando, hay un tema que es el contrabando de tabaco, que lo pone el Consejo Fiscal Autónomo porque es muy optimista el plan Quiroz con respecto a eso. Dice, las sanciones al contrabando de tabaco podrían generar menos recaudación de la esperada. Como no da. Sí, porque salió, esa noticia salió, me parece que lo publicaron en Exante, así como que le van a subir de nuevo los impuestos al tabaco y a las bebidas azucaradas. Esa es lo otro que quieren apuntar. Pero justamente ayer, si no me equivoco fue ayer o anteayer, en Chilevisión hicieron un reportaje sobre la venta de cigarros clandestinos, así como en Makes, en Estación Central, y el periodista de Chilevisión como que no sé si llevaba lentes con cámara o llevaba una cámara oculta, pero buscaba comprar esos cigarros en esos puntos. ¿Ya? Y los tipos andaban con un saco con cartones de cigarros vendiéndole, y obviamente saltándose todos los protocolos en materia de impuestos. Así que Vamos a ver eso. Camilo, muchas gracias por estar esta mañana. eso nos estamos viendo, que estén bien. Cierre de ranking de noticias.